Hola a todos, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy vamos a diseccionar uno de los eventos políticos más sorprendentes y, sin duda, más polarizadores de la historia reciente de América Latina, el plebiscito por la paz en Colombia del año 2016. Durante este análisis vamos a aparcar las pasiones y a ceñirnos estrictamente a los datos, los discursos y la pura geografía. Vamos a intentar entender cómo un acuerdo que estaba diseñado literalmente para acabar con más de 50 años de conflicto terminó partiendo una nación por la mitad. Y lo más intrigante, cómo todo lo que los expertos daban por absolutamente seguro se desmoronó en las urnas. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Veremos primero el resultado inesperado, pasaremos a la batalla de los discursos, desgranaremos la estrategia electoral, miraremos la geografía de la votación y finalmente esa enorme división entre el centro y la periferia. ¡Vamos al lío! Sección 1. El resultado inesperado. Fijaos bien, imaginaos la situación. Estamos en octubre de 2016. El Gobierno Nacional y las FARC acaban de firmar un acuerdo histórico en La Habana. Las grandes encuestas del país predicen una victoria súper cómoda para el sí, algunas incluso dándole un 60% de ventaja. O sea, en el ambiente se respiraba que esto iba a ser un mero trámite. Pero de repente se abren las urnas y nos encontramos con este número: 53.000 votos. Esa fue la minúscula, la estrechísima diferencia con la que el no le ganó al sí. En un país con casi 50 millones de habitantes, el acuerdo de paz más importante de su historia moderna se decidió por menos de medio punto porcentual. Fue un shock total. Dejó a la comunidad internacional boquiabierta y al propio gobierno completamente descolocado, porque la verdad no tenían ningún plan B. Pero ojo, que ese estrecho margen nos lleva al elefante en la habitación de ese domingo, la abstención. Un abrumador 62,59% de los votantes decidió quedarse en casa. Es la tasa de abstención más alta registrada en Colombia en 22 años, superó incluso a las presidenciales de 2014. Y esto nos da una pista crucial. No es solo que el país estuviera fracturado, es que la gran mayoría del electorado estaba desconectado, apático o tremendamente escéptico ante lo que se estaba votando. Pasamos a la sección 2, la batalla de discursos. Para entender ese voto tan ajustado, tenemos que mirar cómo los políticos vendieron la decisión. Y aquí es donde las 297 páginas del acuerdo se dejaron de lado y entraron en juego las emociones fuertes. Por un lado, la campaña del sí del presidente Santos hablaba de esperanza y justicia transicional, pero también lanzaba una dura advertencia: si se rechaza el acuerdo, la guerra llegará a las ciudades. Por otro lado, la campaña del no, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, exigía justicia ordinaria y cárcel, advirtiendo que el acuerdo era la puerta de entrada al castrochavismo, un modelo estilo Cuba o Venezuela. O sea, seamos claros, ambas campañas utilizaron el miedo como su principal motor de persuasión. Y para muestra, un botón. Fijaos en esta declaración de Santos meses antes de la votación. La campaña del sí construyó una narrativa clarísima. Si no se aprueba esto, no hay renegociación que valga. Hay un retorno inminente a una guerra muchísimo peor. Estaban apelando al terror de que el conflicto dejara de estar en las selvas lejanas y se plantara directamente en las calles de las grandes ciudades. Y en la otra orilla, pues más de lo mismo. La campaña del no tiraba de una retórica igual de emocional. En esta frase, Uribe prácticamente igualaba la reforma rural del acuerdo con el colapso económico inminente. Al vincular el acuerdo con Fidel Castro y Hugo Chávez, lograron activar en la gente el pánico absoluto a perder la propiedad privada y la estabilidad. Básicamente, cualquier debate técnico sobre el campo quedó totalmente eclipsado por el miedo. Vamos con la sección 3, la estrategia electoral. Más allá de lo que decían en público, las maquinarias políticas estaban haciendo un trabajo de cirujano. Fijaos en esta confesión postelectoral de Juan Carlos Vélez Uribe, el gerente de la campaña del no. Es alucinante. Él mismo admite abiertamente que tomaron la decisión de dejar de explicar los textos de La Habana. Vieron que la lógica no movía tantos votos como las tripas. Su objetivo era generar pura indignación, o como dicen allí en Colombia, que la gente saliera a votar berraca, que viene a ser súper enfadada o indignada. Y ojo, porque esa indignación no se repartió al azar. Fue una hipersegmentación de manual, marketing político puro y duro. A los de clase media y alta, por la radio, les decían que les iban a subir los impuestos para pagar a los guerrilleros y que habría impunidad. A los de estratos más bajos, el mensaje era que iban a perder las ayudas sociales. Y en la zona de la costa se machacó con el mensaje de que Colombia se iba a convertir en Venezuela. Básicamente diseñaron un botón del miedo personalizado para cada perfil de votante. Pasamos a la sección 4, geografía de la votación. Ahora bien, cuando cruzamos los votos con los datos reales de violencia, la historia da un giro fascinante. Mirad este mapa. Muestra la presencia histórica de las FARC frente al voto del sí.
La lógica nos diría que las zonas que más sufrieron a la guerrilla votarían masivamente que no al acuerdo, ¿verdad? Pues los datos dicen exactamente lo contrario. Hay una correlación brutal entre las zonas con mayor presencia del grupo armado y la victoria del sí. Estamos hablando de regiones periféricas: Arauca, Urabá, Catatumbo, Guaviare, Putumayo, justamente las zonas que se llevaron la peor parte de la guerra, sobre todo a principios de los 2000. Para esta gente, el acuerdo no era un debate ideológico sobre la impunidad o sobre impuestos, era una cuestión literal de supervivencia. Necesitaban que los fusiles callaran ya, para dejar de poner los muertos y poder, de una vez, integrarse con el resto del país. Y esto nos lleva a la sección 5, centro versus periferia. En el fondo, este plebiscito fue como una radiografía brutal que nos mostró dos Colombias totalmente desconectadas. Este mapa satelital de luces nocturnas lo ilustra a la perfección. Las zonas brillantes son el centro, ciudades desarrolladas, conectadas y con presencia del Estado. Y luego está la enorme oscuridad de la periferia. Si superpones los votos, el patrón es asombroso. Las luces brillantes votaron mayoritariamente no, mientras que la inmensa oscuridad votó mayoritariamente sí. Si desglosamos los datos en esta tabla, la brecha es evidentísima. Las zonas del sí tienen mucha más pobreza, apenas tienen Estado y sufrieron la guerra en sus propias carnes. Por el contrario, las zonas del no son más ricas, están más integradas y esto es clave, vivieron el conflicto armado de una forma muchísimo más indirecta, muchas veces solo viéndolo por la tele. Para el centro, el acuerdo parecía ceder demasiado, para la periferia era el salvavidas. Y un apunte súper interesante. Los analistas se dieron cuenta de que el mapa del plebiscito era casi un calco del mapa de las elecciones presidenciales de 2014. Donde ganó Santos en 2014, ganó el sí. Donde ganó Zuluaga, el candidato de Uribe, ganó el no. ¿Qué significa esto? Pues que el plebiscito no ocurrió en el vacío. Las maquinarias políticas tradicionales y la polarización ya estaban ahí, marcando el terreno. La paz, tristemente, no pudo saltar por encima de las trincheras políticas de siempre. Así que, para cerrar nuestra exploración de hoy, os dejo con esta reflexión. Acabamos de ver cómo una decisión de un calado histórico inmenso no se tomó debatiendo los detalles de un documento, sino a base de estrategias que tocaban la tecla del miedo y la indignación, apoyándose en unas desigualdades brutales. Cuando los hechos importan menos que las emociones, y cuando el centro que vive cómodo decide el destino de una periferia que está sufriendo la violencia de primera mano, ¿cómo garantizamos que estamos tomando decisiones realmente informadas? Es una pregunta que no solo afecta a Colombia, sino que de verdad pone a prueba a todas las democracias modernas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.